Bienvenidos a esta pequeña plática en la cual vamos a hablar acerca de los pares cinemáticos. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, habíamos quedado que el par cinemático era una pareja de elementos que pertenecen a cuerpos diferentes y que satisfacen dos condiciones, que permanecen siempre en contacto entre sí y que permiten movimiento relativo. Por ejemplo, en este par, que es el par de revoluta, la parte amarilla sería un elemento de un cuerpo, la parte azul sería un elemento de un cuerpo. En esta otra figura, la placa azul sería elemento de un cuerpo y este pequeño triángulo de figura hecha de balas de aluminio y esferas sería el otro elemento. De hecho, aquí puedo mostrarles ese caso en forma presencial. La placa azul sería una parte del elemento de un cuerpo y este otro conjunto formado por estas barras de aluminio y las esferas sería el otro elemento del otro cuerpo. ¿Ok? Bueno, en este caso en particular vamos a analizar la clasificación de pares cinemáticos dependiendo del número de grados de libertad del movimiento relativo que permiten entre los eslabones. Entonces voy a clasificar en pares cinemáticos de la clase 1, donde permiten un grado de libertad, clase 2, clase 3, clase 4, si permiten 2 o 3 o 4 grados de libertad del movimiento relativo entre los eslabones. Vamos a empezar primero con los pares de la clase 1. Como ustedes se podrán dar cuenta, hay tres pares cinemáticos: el par de revoluta, el par prismático y el par de tornillo. La gráfica que tienen que tienen enfrente les permite hacer lo siguiente. Si ustedes hacen clic en esa parte, les va a abrir una pequeña simulación, del movimiento entre los eslabones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está claro que el movimiento relativo entre los eslabones es simplemente una rotación alrededor de este eje. ¿Okay? El video es un poquito largo, no creo que tenga mucho caso pasarlo completamente. Creo que queda muy claro que solo se trata de la rotación de un eje fijo. La traslación está impedida precisamente por estos pequeños filetes que impiden el movimiento de traslación entre los cuerpos. ¿Okay? Bueno, déjenme cerrar esa ventana. Si por otro lado ustedes pican la figura, lo que les va a dar va a ser un video del par cinemático, en donde primero muestro la construcción. Una cosa importante es darse cuenta cuántos puntos de contacto hay entre los dos cuerpos, y después muestro el movimiento relativo que permiten ambos el par cinemático. En este caso ustedes se pueden dar cuenta que el movimiento relativo es una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera y que tiene la dirección del eje Z. No voy a hacer eso porque puedo hacerlo en vivo. Aquí tengo las placas, ¿sí? Aquí tengo mi par cinemático de revoluta. Podrán darse cuenta que tengo 5 puntos de contacto, 3 los contactos entre la esfera y este pequeño agujero de forma cónica, ¿sí? No cónica, perdón, discúlpenme, piramidal, ¿sí? Y dos puntos de contacto en cada una de esas esferas con mi plano. Tengo 5 puntos de contacto y el movimiento que es relativo entre los eslabones es precisamente rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera y que es perpendicular a la placa. ¿Okay? Va a haber una relación interesante entre los números de puntos de contacto y los grados de libertad permitidos y restringidos. Bueno, ese es un detalle que también se me olvidó mencionar en mi tabla. Aquí indico cuántos grados de libertad permite el eslabón. Aquí también indico cuánto es el número de pares cinemáticos, cuántos puntos de contacto existen entre los dos elementos. En el caso de las figuras que están mostradas en la parte inferior de cada uno de los recuadros. Y eso también indica cuál es el número de grados de libertad que restringe el par cinemático. Bueno, ya vimos el par de revoluta, vamos a pasar al par prismático. ¿Sí? Voy a
indicar, así que no me vuelva a preguntar esto, y vamos a ver, ¿sí? Y lo que me va a dar va a ser precisamente el movimiento que permite ese par cinemático. En este caso es muy evidente que el movimiento es una traslación a lo largo de un eje, el del eje axial de la parte sólida de sección regular, sección transversal cuadrada que se muestra en la figura. Es uno de esos casos. ¿Okay? Vamos ahora a mostrarles cuál sería el equivalente en el caso de estos eslabones. El equivalente sería, déjenme ver si este es el correcto. No, creo que este no es el correcto. Vamos a buscar uno que sea el correcto. Este tampoco es el correcto. No sé si este es el correcto, déjenme ver. Tendría que ser, este es el correcto. ¿Sí? No, perdón. Este es el correcto. ¿Sí? Nuevamente dense cuenta que el número de puntos de contacto entre los dos eslabones van a ser 5. 1, el contacto entre la esfera y el plano, y 4, 2 cada uno, el contacto entre la esfera y esa ranura en B que está localizado en la placa. Entonces tengo 5 puntos de contacto y el movimiento relativo que permiten mis eslabones es precisamente traslación a lo largo del eje de la ranura. ¿Sí? Nuevamente, 1 grado de libertad permitido, 5 grados de libertad restringidos y 5 puntos de contacto. El siguiente, el último caso que tengo de pares cinemáticos de la clase 1 es el par de tornillo. Este va permitiendo movimientos de traslación y de rotación. Pero, para que sea un solo grado de libertad, ese movimiento de rotación y de traslación deben estar relacionados. Este sería el tipo de movimiento que tendría, dense cuenta que es traslación y rotación, y la relación está dada por el paso del tornillo azul. ¿Okay? Evidentemente la parte amarilla debe tener las cuerdas correspondientes para la rosca necesaria. Eso es lo que se puede mostrar en modelado sólido. Nuevamente, en el caso de querer ver cuál es el comportamiento de una figura, la situación que tengo es la siguiente. Vamos a decir que este no es, este tampoco. Vamos a ver, este debe ser, ¿ok? Este es el par cinemático de tornillo, permite un grado de libertad, y el grado de libertad es una rotación de traslación a lo largo, alrededor, la rotación es alrededor de este eje, la traslación es a lo largo del mismo eje, pero la traslación y las rotaciones están relacionadas. Pueden darse cuenta que si traslado, va rotando. Y en este caso la relación entre la traslación está dada por la pendiente del plano inclinado que está soldado a la placa. ¿Okay? Nuevamente, si cuento los puntos de contacto que hay entre los eslabones, me voy a dar cuenta que va a haber un primer punto de contacto aquí y después 4 puntos de contacto, 2 por cada esfera que hace contacto con la ranura en B de la placa. ¿Okay? Con esto terminan los pares cinemáticos de la clase 2, de la clase 1, perdón, y tengo que ir a los pares cinemáticos de la clase 2. Los pares cinemáticos de la clase 2, ya se imaginarán, permiten 2 grados de libertad, restringen 4 grados de libertad, y también voy a tener 4 puntos de contacto entre los eslabones que forman parte del par cinemático. Los ejemplos van a ser este esférico ranurado, cilíndrico y el par de leva. Vamos a empezar con el esférico ranurado. ¿Sí? Déjenme primero hacer la simulación. Y dense cuenta cómo en esta simulación inicialmente tengo una rotación alrededor de este eje. Ahorita ese es el grado de libertad. ¿Sí? Posteriormente, a la mitad del video, el eje de rotación va a cambiar de este a uno que pasaría por aquí y tendría más o menos esta dirección. ¿Okay? Todavía sigue el mismo eje de rotación, casi está a punto de ahí cambió. ¿Sí? Entonces, se mostró primero la primera rotación y después la segunda rotación,
para mostrar de manera, espero que sea efectiva, que los grados de libertad son independientes entre sí. ¿Okay? Bueno, a nivel de placas, lo que necesito, lo que voy a necesitar va a ser esta placa, y voy a necesitar también este eslabón. ¿Sí? Primero vamos a contar cuántos puntos de contacto hay. Evidentemente voy a tener uno aquí y 3 los contactos entre la esfera y el hueco piramidal que está en el centro de la placa. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué grado de libertad me permite. Evidentemente un grado de libertad que me permite es la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera y que es perpendicular a la placa. Y el otro grado de libertad que me permite va a ser una rotación alrededor de este eje. Una cosa importante es que la localización de ese eje depende de la posición inicial de mis eslabones. Si por ejemplo mi posición inicial fuera esta, entonces el eje de rotación sería este. ¿Sí? Eso es importante porque un profesor francés, Jacques-Marie Herbin, decidió que una condición adicional para que un conjunto de elementos y eslabones constituyera un par cinemático era que esto debía ser un subgrupo del grupo euclídeo, y este no es un subgrupo. Son esos conceptos un poquito más avanzados y serían necesarios estudiarlos en un curso de maestría. ¿Okay? Bueno, ya tengo ese primer caso. Vamos ahora al siguiente caso, el par cilíndrico. El par cilíndrico va a tener una gran relación con el par esférico, en que en este caso los movimientos permitidos van a ser rotación alrededor de este eje y traslación a lo largo de este eje. Pero a diferencia del par de tornillo, en este caso los movimientos no están relacionados, son independientes entre sí. Vamos a ver primero la simulación. Y vean que en este primer caso, bueno, ahí está trasladándose y rotando. Ahora va a estar trasladándose exclusivamente y rota exclusivamente. Ahorita se está trasladando y rotando. Pero van a ver en un instante de tiempo en donde las rotaciones, ahí está trasladándose y rotar. ¿Sí? Y si mi simulación hubiera sido más adecuada, tendría que rotar sin trasladarse. Pero es evidente que las rotaciones y las traslaciones son independientes. ¿Okay? Bueno, dejen mostrarles ahora con las placas, y lo que necesito ahora es esta regla. ¿Sí? Nuevamente, primero dése cuenta que el número de puntos de contacto que hay entre los dos eslabones, la placa y este arreglo, son 4. 2 en esta esfera y 2 en esta otra esfera. ¿Okay? Entonces, ahora los grados de libertad permitidos van a ser primero traslación en esta dirección a lo largo del eje de la ranura, y el otro sería rotación alrededor de un eje paralelo al eje de la ranura, y los dos son independientes. ¿Sí? Claro, puedo combinarlos al mismo tiempo, pero para mostrar que son independientes primero tengo que hacer uno sin hacer el otro, y después hacer el segundo sin hacer el primero. ¿Okay? Voy con el último de los pares cinemáticos de la clase 2, que es el par de leva. Déjenme mostrarles cuál sería la simulación. Debo decirles que la simulación no está del todo correcta. Lo que debería mostrar es que hay un movimiento de traslación y un movimiento de rotación, de manera que esto lo voy a pasar más rápido. Sin embargo, a diferencia del par cilíndrico, el eje de rotación y el eje de traslación son ortogonales entre sí, o perpendiculares. A nivel de placas, lo que voy a necesitar va a ser ahora esta placa. ¿Si está correcto? No creo que esté correcto. Déjenme ver. Sí está correcto. Disculpen, un lapsus brutus. Ok. Primero vamos a contar el número de puntos de contacto. Evidentemente aquí tengo 2 puntos de contacto y aquí tengo
otros dos puntos de contacto, la esfera que cae en la ranura. Ahora, ¿cuáles serían los movimientos permitidos? Pues uno sería una traslación a lo largo de la ranura, ¿sí? Y el otro sería una rotación alrededor de un eje perpendicular a la placa. Aquí es importante darse cuenta que el eje de rotación y el eje de traslación son perpendiculares entre sí. Okay. Bueno, con eso termino los pares cinemáticos de la clase 2. Voy ahora a los pares cinemáticos de la clase 3. Los pares cinemáticos de la clase 3, el primero de ellos va a ser el par esférico o globular, también se le llama. El par esférico globular me va a permitir, déjenme tratar de eliminar esto, discúlpeme, déjenme volverlo a abrir, ¿sí? El par globular lo que me va a permitir va a ser un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Allí en primer instante, bueno, en este segundo instante, el eje de rotación sería aproximadamente este que está indicando el video, ¿sí? Y después, en ese tercer instante, el eje de rotación sería un eje paralelo al vástago del par globular, este pequeño par. Ya empecé otra vez el video. En este primer instante del video, el eje de rotación debería ser aproximadamente este. ¿Okay? Es un movimiento de rotación alrededor de un eje punto fijo, puede considerarse equivalente como a 3 rotaciones independientes alrededor de 3 ejes que no necesito que sean perpendiculares. Si son perpendiculares, mucho mejor. Lo único que necesito es que sean linealmente independientes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a cerrar esto y vamos a hacerlo en forma de placas. En forma de placas, esta sería la situación, este sería el ejemplo. Tengo mi placa con ese agujero de forma piramidal y mi otro eslabón es simplemente esta pequeña varita. Es evidente que el contacto de la esfera con el agujero en forma piramidal van a ser en 3 puntos. Tengo 3 puntos de contacto y tengo 3 grados de libertad. Déjenme mostrárselos. Primero sería una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano, y lo estoy mostrando. Después vamos a decir que el siguiente va a ser una rotación alrededor de este eje. ¿Okay? ¿Cómo lo mostraría? Simplemente haciendo esto. ¿Okay? ¿Sí? Y finalmente voy a decir que el tercero va a ser una rotación alrededor de un eje que sale hacia la cámara. Esta rotación estaría dada por esta expresión. En realidad, puedo rotar alrededor de cualquier eje. Dense cuenta. Puedo rotar alrededor de cualquier eje. Pero es importante mostrar que son 3 grados de libertad independiente haciendo las rotaciones que hice al inicio de la práctica de este eslabón. ¿Okay? De este par cinemático. Vamos ahora al siguiente. El siguiente es un cilindro ranurado. Un par esférico con cilindro ranurado. Y vamos a ver cuáles son los grados de libertad que permite. Allí estoy viendo primero una rotación alrededor de este eje. ¿Sí? Después, ahora estoy viendo una rotación alrededor de un eje que tiene la dirección del vástago. ¿Sí? Seguramente ahí tengo una traslación. O sea, tengo 2 rotaciones y una traslación. Ahí está la traslación. Deje que termine el video y que lo empiece otra vez. Okay. Aquí lo que tengo es una rotación alrededor de este eje, aproximadamente, que pasa por el centro de la esfera y aquí tengo otra rotación alrededor de este eje. Tengo 2 rotaciones y tengo una traslación. ¿Okay? Vamos ahora a hacerlo con las placas y lo que necesito en ese caso es la siguiente placa. ¿Sí? Lo que necesito es esto. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Tengo primero la traslación a lo largo del eje de la ranura. Tengo también una rotación cuyo eje es el del eje de la ranura
y tengo una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano de la placa. ¿Sí? Nuevamente tengo dos rotaciones y una traslación. ¿Okay? Bueno, vamos a contar los puntos de contacto. ¿Cuántos puntos de contacto tendría? Aquí tendría 3 puntos de contacto. 2 que corresponden a la esfera sobre la ranura y otro más que corresponde a la esfera sobre el plano. Nuevamente des cuenta que he tratado de poner énfasis en el sentido que los puntos de contacto en cierta forma están íntimamente relacionados con el grado de libertad que es capaz de restringir el par cinemático. Finalmente voy a llegar a un par muy importante que es el par plano. El par plano, ustedes lo conocen desde sus clases de dinámica del cuerpo rígido, lo que me va a permitir va a ser dos traslaciones y una rotación, donde aquí tengo la primera traslación a lo largo de ese eje. Después voy a tener una rotación en una dirección perpendicular. En realidad no necesitan ser perpendiculares, pero el caso más común es que lo sean. Y finalmente voy a tener una rotación alrededor de un eje perpendicular a esta placa. Es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Sí? Ese es precisamente el tipo de movimiento que los mecanismos planos están, que los eslabones de los mecanismos planos están sujetos. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver, a nivel de elementos, este sería mi par plano. Nuevamente, si cuento los puntos de contacto serían 3. Uno por cada una de las esferas que hacen contacto con la placa. Y los movimientos permitidos serían, primero, traslación en esta dirección, después traslación en una dirección, que lo estoy haciendo perpendicular para hacerlo más evidente. En realidad puedo trasladarme en cualquier dirección, pero para mostrar que son independientes, me conviene hacer en direcciones que son perpendiculares entre sí. Finalmente tengo una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano de la placa. ¿Okay? Con esto termino los pares cinemáticos de la clase 3. Quizás una observación que tengo que hacer a mitad de esta placa, de esta presentación, es que casi la totalidad, no todos, de los pares cinemáticos que se muestran en la parte superior con modelos sólidos son cerrados por forma, y además son pares inferiores. El contacto es a través de una superficie. Están cerrados por forma porque precisamente la forma en que están construidos mis eslabones me asegura que no va a haber forma de que se separen. El único caso especial en que no es un par inferior es este, y quizás algunos de los que vengan en las clases 4 y 5. El contacto es a través de dos líneas, entonces no sería un par inferior. Mientras que todos los pares cinemáticos que están mostrados mediante figuras son pares cinemáticos superiores, y el contacto es a través de puntos, en este caso puros puntos, podría ser líneas, pero en este caso son puros puntos. Además están cerrados por fuerza. ¿Qué significa esto? Pues que la manera en que mantengo un contacto tus dos eslabones es precisamente por el efecto de la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora con los pares cinemáticos de la clase 4. Ya no son muchos. ¿Sí? Los pares cinemáticos de la clase 4 serían una esfera de ranura. Voy a tener 4 grados de libertad. Vamos a mostrarlos. ¿Sí? Básicamente es un par esférico que además tiene la capacidad de trasladarse. Entonces, primero seguramente en este modelo voy a mostrar las 3 rotaciones. Ahorita acabo de pasar de la primera a la segunda. 3 rotaciones independientes. Me falta todavía la tercera. La tercera sería alrededor precisamente de un eje que sería paralelo al vástago de la esfera. ¿Sí? Y finalmente la última sería la traslación. Ahí está la traslación. ¿Sí? Voy a esperarme que se repita el video para primero hacer énfasis en los ejes de rotación. Aquí está el primer eje de rotación. Este primer eje de rotación sería este eje, un eje paralelo al eje de la ranura. Ahora yo estoy en el segundo eje de rotación,
que vendría siendo, creo que este sería un eje más o menos en esta dirección, y finalmente va a pasar el último, que sería un eje paralelo al vástago. En rotación alrededor de un eje paralelo al vástago. Finalmente la traslación. 4 grados de libertad, y que lo muestro de forma separada para evidenciar que los grados de libertad son independientes entre sí, no como en el caso del par helicoidal, en el cual los movimientos de rotación y traslación estaban relacionados. A nivel de placas, lo que necesito hacer es algo relativamente sencillo, ¿sí? Básicamente, esta pequeña pieza con una esfera que descansa sobre la ranura. ¿Cuántos puntos de contacto tengo? Evidentemente 2. ¿Sí? Pues dense cuenta que esto sería equivalente a un par esférico. Está rotando alrededor de un eje perpendicular al plano. Aquí estoy rotando en un eje paralelo a la ranura, y aquí estaría rotando alrededor de un eje perpendicular al eje de la ranura. Y finalmente tengo el movimiento de traslación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tengo 4 grados de libertad permitidos, 2 restringidos. ¿Cuáles son? Es muy fácil darse cuenta de cuáles están restringidos. Está restringido este movimiento, porque ahí pierdo contacto entre mis eslabones, deja de existir el par cinemático, y también está restringido este movimiento, porque en el momento en que me salgo de la ranura, este se convierte en otro tipo de par. ¿Está claro? Bueno, vamos al siguiente, que sería cilindro sobre plano. El cilindro sobre plano es relativamente sencillo. Lo único que tengo que hacer es esta situación. ¿Cuántos puntos de contacto voy a tener? De nuevo van a ser 2, uno por cada esfera que descansa sobre el plano. Los grados de libertad, vamos primero con las traslaciones. Las traslaciones serían, esta estaría permitida, este también sería permitido. La que está restringido es esta. Este grado de libertad está restringido porque si no pierdo contacto entre mis eslabones y se desharía el par cinemático. Y finalmente ahora vamos con las rotaciones. Primero, una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano. No tengo muy buen pulso, van a tener que ejercitar su imaginación. Ahora, un eje, rotación alrededor de un eje paralelo a esta barra, que vendría siendo esto que estoy mostrando aquí, ¿sí? Y después vendría siendo la rotación alrededor de ¿qué me faltaría? Ya tengo esta rotación, discúlpenme, de pronto no, serían 2 rotaciones y 2 traslaciones, discúlpenme, pues déjenme repetir de nuevo. Tengo esta traslación, tengo esta traslación, tengo esta rotación, un tercer grado de libertad, y finalmente tengo una cuarta rotación. ¿Sí? ¿Qué grado de libertad están impedidos? Primero, que les había comentado, el movimiento a lo largo de un eje perpendicular al plano de la barra, porque entonces separo mis eslabones. También rotación alrededor de un eje en esta dirección. ¿Por qué? Porque puedo hacer esto, pero pierdo contacto. Y al perder contacto esta esfera, esto se convierte en otro diferente par cinemático. Dense cuenta, por ejemplo, en este caso, aquí ya no puedo construir un par inferior. Este es un par superior, este también sería un par superior. O sea, a medida que los grados de libertad van incrementándose, se vuelve más difícil hacer pares inferiores. ¿Sí? Estos también son pares superiores, estos evidentemente son pares superiores, porque ya el número de grados de libertad es tan grande que ya no me permite realizar pares inferiores. ¿Okay? Finalmente, voy al último caso, que sería esfera sobre plano. ¿Cuál sería ese caso? Ese caso, bueno, déjenme primero mostrarles la simulación, discúlpenme. ¿Sí? Vamos a ver la simulación. Aquí sería esta. Voy a tener 5 grados de libertad. ¿Sí? Aquí lo que estoy mostrando es primero una rotación alrededor de este eje. ¿Sí? Ahora estoy mostrando
Bueno, una rotación relativamente restringida alrededor de este eje. Está restringida precisamente por estas paredes, no puedo rotar mucho. Y finalmente tengo también una rotación alrededor de este eje. Eso completa mis 3 rotaciones. ¿Sí? Ahora tengo una traslación vertical que está permitida porque sigue teniendo contacto con las superficies interiores de la placa amarilla, y una traslación a lo largo del eje de la ranura de la placa amarilla que también está permitida. Tengo 5 grados de libertad. De nuevo estoy repitiendo el proceso, ¿sí? Pero tengo los 5 grados de libertad. Vamos, a nivel de placas, lo que tengo sería simplemente, como su nombre lo dice, tengo una esfera sobre plano. ¿Cuántos puntos de contacto tengo? Tengo uno solo, ¿sí? ¿Cuáles serían mis grados de libertad? Vamos primero con las rotaciones. Una rotación alrededor de un eje fijo, perpendicular al plano de la placa. Rotación alrededor de este eje, que sería más o menos en la dirección de visión de la cámara. Y finalmente la rotación alrededor de un eje que tendría esta dirección. ¿Okay? Esas serían mis 3 rotaciones. Mis 2 traslaciones vendrían siendo traslación en esta dirección, en la dirección de visión de la cámara, y el otro sería traslación en la dirección perpendicular, pero contenido en el plano. El único grado de libertad restringido es este. ¿Por qué? Porque en el momento en que separo mis eslabones, deja de existir el par cinemático. ¿Okay? Bueno, eso es todo lo que puedo comentar acerca de esta placa, de esta figura. Esta figura la pueden descargar en mi página web. Lo que sí les recomendaría es que procuraran descargarlo dentro de las instalaciones de la DICIS, porque es bastante pesado, creo que es alrededor de 500 megas. Entonces, fuera de la DICIS es probable que se les corte la